Mis panas, tenemos nuevo video de creepypastas. Prepárense para estas historias. El título de hoy es Creepypastas para tener de fondo mientras el monstruo de tu habitación por fin sale del closet. Solo diré que este título es una joyita, jajaja. Empezamos. La radio sonaba mientras conducía de regreso del trabajo. Algún canal cristiano hablando de vaya a saber qué. No estaba prestando atención y solo la tenía encendida porque estaba harto de todos los discos que tenía en el auto. La carretera vacía se extendía frente a mí, y el bosque denso a ambos lados hacía que el camino cubierto de nieve estuviera muy oscuro. Tan cansado. Murmuré para mí mismo. Mi jefe me había retenido en el trabajo hasta tarde y me pidió que llegara temprano mañana. Excepto que no era realmente una petición, sino más una orden, como solían ser todas sus órdenes. Claro, tenían un signo de interrogación al final, pero el tono implicaba que no sería un jugador de equipo si no me presentaba. Luchaba por mantener los ojos abiertos. Aún faltaba para mi salida, y solo podía ir a 30 millas por hora en esta carretera que parecía rara vez despejada. Mi teléfono vibró, lo saqué del bolsillo para ver quién había enviado un mensaje. Era mi jefe. Necesitaré que llegues una hora antes mañana de lo que habíamos acordado. ¿Crees que puedas? No lo podía creer. Bien podría haberme quedado en la oficina y dormir allí. Dejé el teléfono y levanté la mirada justo a tiempo para ver un venado cruzando la carretera. Se detuvo justo frente a mi auto y miró hacia mis faros. Estaba a un segundo de atropellarlo. Giré bruscamente a la derecha mientras quitaba el pie del acelerador y pisaba el freno. El auto patinó, se desvió y derrapó casi al mismo tiempo, hasta que se detuvo de golpe al estrellarse contra un árbol. La bolsa de aire se desplegó, golpeándome en la cara. Abrí la puerta del auto de inmediato y salí tambaleándome, jadeando por aire. Miré hacia un lado y vi la cola blanca del venado mientras regresaba al bosque. Por un breve momento, deseé haberlo atropellado, pero la imagen de un venado muriendo y sangrando hizo que ese deseo se desvaneciera tan rápido como apareció. Con el aire sacudido fuera de mí, luché por recuperar el aliento. Una vez que se normalizó, caminé hacia la parte delantera del auto para ver el capó destrozado y el humo que salía de él. Sabía que no podría conducir a ningún lado. Tendría que llamar a una grúa. Me senté en el asiento del pasajero del auto y busqué el número de la empresa de grúas. Al menos tuve la previsión de guardar números de emergencia en mis contactos. Los llamé y les di mi ubicación. El tiempo de espera era de 3 horas. El humo del capó se filtraba por las rejillas de ventilación del auto. Aunque hacía más frío afuera, era mejor que inhalar lo que sea que contuvieran esos gases. Salí del asiento del pasajero y me recosté contra el parachoques trasero de mi auto. Mientras me abrazaba para darme calor, observé mis alrededores. Miré distraídamente hacia el bosque y vi algunos ojos brillantes. Probablemente más venados. A la izquierda de ellos, detecté algo de movimiento en el bosque. Algo tambaleándose, caminando de manera inestable hacia mí. Las sombras del bosque lo mantenían mayormente oculto, pero cuando salió de entre los árboles, pude ver que era un hombre. Llevaba un abrigo largo negro y una capa de bufandas raídas alrededor del cuello. En su mano sostenía una bolsa de papel que seguramente contenía algún tipo de licor. En su espalda llevaba una gran mochila negra. Todos estos rasgos formaban la viva imagen de lo que se llamaría un viejo vagabundo si estuviéramos en la década de 1930. Es el tipo de persona que esperarías ver acampada al lado de una carretera en la ciudad, pidiendo cambio. No es alguien que anticiparías ver en medio de la nada, o al menos, eso esperarías. Empecé a desear haberme quedado en el auto y respirar lo que fuera que estuviera en esos gases. Podría haber fingido estar profundamente dormido para disuadirlo de iniciar una conversación. Pero ya era demasiado tarde para eso. Ya venía hacia mí y nuestras miradas se encontraron. A unos pocos pies, pude oler el alcohol que emanaba de él. «Hola, chico. ¿Problemas con el auto?», dijo, intercalando un hipo entre hola y chico. Parece que sí. No soy un gran fanático de los venados en este momento. Miró mi auto estrellado. Apuesto a que tampoco te gustan mucho los árboles. Supongo que no. Suspiré.
¿Quieres un trago de whisky? Inclinó la botella dentro de la bolsa hacia mí. No, estoy bien. Como quieras. Murmuró mientras bebía de su botella de papel. Ambos miramos a la distancia, sin mirarnos por un rato. Noté que el bosque y la carretera estaban cubiertos de una densa niebla. La manta de nieve hacía que todo estuviera mortalmente silencioso. ¿Te importa si me apoyo?, dijo, señalando a mi lado. Me encogí de hombros. Claro. La nieve crujió bajo sus botas mientras se movía hacia mí y se apoyaba en la parte trasera de mi auto. Eché un vistazo de reojo a su rostro. Sus ojos azules asomaban desde el pequeño espacio entre su gorro de lana y su barba enmarañada. Era imposible adivinar qué edad podría tener. Un buen cálculo sería entre 50 y 80 años. ¿Y en qué pasaste el día?, preguntó, aún con un poco de arrastre en pasaste. Trabajo. Y tengo que ir temprano mañana. ¿A qué se dedica un chico como tú? Es un maldito trabajo de oficina. Era lo último de lo que quería hablar. Ah, tampoco me gustaba hablar de trabajo cuando tenía uno. Sorbió pensativamente de su whisky. Por cierto. No estaba seguro de si debía preguntar, pero sentía que lo necesitaba. ¿Qué hace usted aquí en medio de la nada? Se giró para mirarme y luego desvió la vista. ¿Conoces un lugar mejor para esconder algunos cuerpos? Miré fijamente la carretera cubierta de niebla. No podía pensar en nada que decir o hacer para mejorar esta situación. Vaya, chico. Su voz sonaba rasposa. ¿Te imaginas verme enterrando cuerpos? Apenas puedo caminar derecho. Me reí por lo bajo, más nervioso de lo que pretendía. Sí, bueno, me atrapaste. Entonces, ¿qué haces por aquí? Bueno, cuando llegas a ser un viejo como yo, sin nada por qué vivir, tiendes a vagar. Giró la cabeza para mirarme y ladeó un poco la mía para devolverle la mirada. Nuestros ojos se cruzaron, y él parecía casi intrigado. Mi nombre es Ed. Extendió su mano enguantada. Yo soy Kyle. Respondí y estreché su mano. Bueno, Kyle, voy a hacerte una pregunta. Dijo con una mirada muy sincera. Ahora, nadie nunca dice sí, pero siempre hay una primera vez para todo. Claro, adelante. ¿Alguna vez has oído hablar de un espejo interior? ¿Un espejo interior? No, es como un espejo, pero... para el interior de las cosas. Te muestra la verdad tal cual es. Lo que probablemente ya sabes pero no quieres admitirte a ti mismo. Claro, de acuerdo. No tenía idea de hacia dónde iba con esto. Aquí. Dijo mientras rebuscaba en su bolsa. Lo tengo justo aquí. En su mano tenía un fragmento de espejo con bordes irregulares. Lo miré y luego lo miré a él, y pregunté. ¿Esto es otra broma? Claro que no. Dijo sin apartar la mirada de mí. ¿Qué se supone que haga? ¿Mirarlo? Sí, señor, eso es exactamente lo que se hace con los espejos. Respondió. ¿Qué voy a ver? Pregunté. Bueno, puedo adivinar, pero ¿dónde estaría la diversión en eso? Me extendió el fragmento de espejo, y lo tomé de su mano. Lentamente lo levanté hacia mi rostro, pero al ver lo que reflejaba, lo dejé caer instintivamente en la nieve. ¿Qué demonios fue eso? Exigí. El viejo se echó a reír. Lo sabía, pobre chico. Puedo reconocer a los míos cuando los veo. ¿Hasta qué punto estás? ¿De qué demonios estás hablando? ¿Qué tan descompuesto estás, hijo? Vamos, ¿qué viste? Mientras se agachaba para recoger el espejo de la nieve, respondí. Mi piel estaba amarillenta y hundida. Realmente no quería volver a verlo. Déjame verlo de nuevo. Me lo devolvió y miré por más tiempo esta vez. Mi cabello castaño estaba desgreñado y faltaban mechones, dejando calvas en mi cuero cabelludo. Mis cuencas oculares estaban hundidas, con unos ojos grises y redondos que parecían a punto de salirse. Levanté la mano para tocar mis mejillas hundidas, y mi reflejo mostró una mano de cadáver en descomposición. Delgada, amarillenta, con la piel tirante sobre el hueso. Al tacto, mi cara no se sentía diferente, a pesar de lo que reflejaba el espejo.
Miré al viejo y pregunté: ¿qué significa esto? ¿Qué crees tú que significa? Inclinó la cabeza ligeramente. No lo sé. Miro mis manos si están normales. Puse mi mano frente al espejo nuevamente, pero reflejadas es la mano de un cadáver. Exacto, ¿cómo explicas eso? Me giré para mirar mi auto accidentado, debía haber muerto. Kyle, muchacho, ya lo vas entendiendo. Me quedé mirando mi auto. Estaba demasiado oscuro para saberlo, pero me preguntaba si podría ver mi cuerpo en el asiento del conductor. Bajé la cabeza y miré mis zapatos. Había huellas en la nieve. No comprendía del todo las reglas de esta existencia. Bueno, hijo, tenemos tiempo. Ed parecía relajado. Cuéntame sobre tu vida. ¿Qué hay que contar? Aún estaba confundido. ¿Dónde se torció todo? Me miró con seriedad. Seguí mirando mis zapatos mientras meditaba la pregunta. La verdadera pregunta es ¿dónde no se torció? ¿Oportunidades perdidas? Definitivamente, hubo cosas que pudieron haber sido y tal vez debieron haber sido, pero en cambio no fueron. Cuéntame una de ellas. Bueno. Cedí. Fui a la universidad y terminé abandonándola. ¿Por qué? Demasiado difícil. Ni siquiera estaba seguro de la carrera que quería. Me veía como periodista, pero ni siquiera sé si ese era mi objetivo final. A veces me pregunto. Dijo interrumpiéndome. Si algún trabajo es el trabajo adecuado para toda la vida de un hombre. Esa es la cosa. Me gustaba la idea de ser periodista. Pero para siempre, no sé si podría hacerlo. Así que dejaste la universidad y conseguiste un trabajo en un lugar del que no te gusta hablar. Básicamente. Solo añade algunos trabajos menores antes de eso y ya tienes lo esencial. Lo mejor es que sigo pagando los préstamos estudiantiles. Nos quedamos en silencio apoyados en el auto por un rato. Volví a mirar el espejo interior y mostré los dientes. Estaban todos ahí, pero amarillentos y con manchas marrones. Mis encías estaban tan retraídas que todos mis dientes parecían horriblemente largos. Saqué la lengua y apenas quedaba algo. Lo que había estaba medio masticado. La mitad restante era de un gris oscuro y tenía agujeros. Era repugnante. Ed me estaba observando. Quiero mostrarte algo. Se acercó más y pasó su brazo alrededor de mí. Juntamos nuestras cabezas y, como si estuviéramos posando para el selfie más macabro, ambos miramos hacia el fragmento de espejo. Él era puro hueso, un esqueleto. Sus huesos no eran de un blanco puro como los que se ven en una oficina de doctor. Estaban de un marrón asqueroso, como si su cuerpo se hubiera podrido bajo la tierra hasta que toda la carne fue devorada. Resultaba difícil permanecer en esa posición, sabiendo que la cabeza que tocaba la mía era solo un cráneo. Aunque, claro, ¿cómo iba a juzgarlo, considerando que yo mismo era un cadáver con el rostro hundido? ¿Lo ves? Dijo. ¿Cuándo moriste? Pregunté. Bueno, supongo que puedes notar por mi reflejo que fue hace un tiempo, y así fue. Miré su bolsa de papel con alcohol. ¿El alcohol te mató? No, chico. El alcohol no mata a nadie. Dijo esto con vehemencia. ¿Entendiste? Es la vida la que te acaba. El alcohol solo intenta ayudar. Bebió un trago en honor a esa idea. Supongo que en cierto modo tienes razón. Claro que tengo razón. Entonces, ¿qué fue lo que te acabó? La verdad es que he contado mi historia tantas veces que ya perdí la cuenta. Prefiero saber de ti. Dijo echándose hacia atrás y mirándome bien. Apuesto a que tuviste una chica alguna vez. Me encogí de hombros. Vamos, chico. Insistió. Un chico tan apuesto como tú. Parece que estás en buena forma y tienes buen rostro para una foto. Ahora sé que un chico como tú tuvo alguna amiga especial o algo así. Sí, está bien. Admití. Tuve una novia hace unos años. No funcionó. Lo arruiné. ¿La engañaste? No, nada de eso. Solo la cagué. Vivíamos juntos y simplemente asumí que siempre estaría allí. Actué como un imbécil demasiadas veces. Después de un tiempo, se mudó. La gente se distancia.
A decir verdad, al principio ni me importó. Terminamos y yo estaba bien con todo eso. Pero después de unos meses, las cosas empezaron a cambiar. Empecé a extrañarla y me di cuenta de que había cometido un error. ¿Intentaste hacer que volviera contigo? Ni en sueños. Ni siquiera sabía cómo pedirlo y me parecía inútil de todos modos. Sentía que no tenía nada que ofrecerle. Hice una pausa. En fin, eso fue hace años. Trato de no pensarlo. Nos quedamos en silencio por un rato, pero no fue incómodo. Se sentía natural. Además, a Ed no parecía importarle. Después de unos minutos rompí el silencio. Supongo que simplemente me di por vencido en intentar arreglar algunos de estos problemas de la vida. No tengo metas académicas, mi trabajo es horrible, pero no tengo planes de buscar uno nuevo. Ni siquiera intento salir con alguien. Me di cuenta de lo ridículo que sonaba y añadí. Bueno, creo que lo que quiero decir es que cuando estaba vivo no iba a intentar ninguna de esas cosas. Ya es tarde ahora. Conozco ese sentimiento. Miré a Ed. ¿Dónde estamos, de todos modos? ¿Es esto algún tipo de purgatorio o de vida después de la muerte? A esto, Ed se rió tan fuerte que empezó a toser. Lo miré perplejo. Vio la expresión en mi rostro y, casi para sí mismo, dijo. Lo tienes todo mal. Tan mal que me culpo a mí mismo. ¿Qué quieres decir? Pregunté. No estás muerto, chico. Al menos, no por fuera. ¿No por fuera? Pregunté. Completamente confundido. Es un espejo interior. Muestra lo que eres por dentro. Dijo llevándose la palma de la mano al pecho, indicando aparentemente mis entrañas. ¿Quieres decir que estoy vivo? Ja, de cierta forma. Pero en otra, estás muy muerto. Estoy muerto por dentro. Reflexioné. Exacto. Entonces, ¿puedo cambiar? No. Me interrumpió. Es difícil cuando estás tan perdido. Me di cuenta de que estaba muerto no mucho mayor que tú. Ahora mírame. Mi carne se ha descompuesto por completo. No pude revertirlo. Entonces, ¿en algún momento cambió tu reflejo en el espejo interior? Vaya, chico, ¿crees que nací con este espejo en el bolsillo? Me lo dio una anciana que murió poco después de mostrarme mi reflejo. Cuando lo vi, ni siquiera estaba tan mal como tú. Comparado, yo parecía recién muerto. Miré hacia la quietud oscura del bosque. La niebla era menos densa ahora, pero aún presente. Desperdicié tanto tiempo. Podría haber hecho más. Ed se giró y me miró. Kyle, mírame a los ojos. Lo hice y él continuó. Quiero que entiendas esto, porque es la verdad, la mayoría de las personas mueren por dentro mucho antes de irse. No sabía qué decir a eso. Verás. Continuó Ed. Puede que no sea a tu edad, pero casi siempre pasa. Eventualmente. Quizás tienes 30, 40, 60. El infierno, no importa la edad. Les pasa a muchas personas que he conocido. A los que no lo he visto, asumo que en algún momento les pasó. Ni siquiera había cumplido 30. Me sentía como un caso especialmente patético. ¿Qué se supone que haces cuando estás muerto por dentro? Pregunté, aunque él ya había indicado que era inútil. Vaya, chico, es más bien ¿qué puedes hacer? He estado muerto más tiempo que tú y todo lo que he averiguado es que uno solo deambula. Probablemente moriré estando muerto. Encontró la idea bastante graciosa y soltó una risa sarcástica. En cierto modo, será un alivio. Al mirarlo, lo calculé más cerca de los 80 ahora. Tal vez realmente estaba cerca de la muerte. Sus ojos parecían estar muy lejos. Hey. Tomó un trago de su botella. Vamos, chico, toma un sorbo de whisky. Limpiándose la boca con la manga, me extendió la botella. La agarré firmemente por el cuello y miré hacia el camino. Me pregunté si la grúa aparecería a tiempo. Me pregunté si siquiera importaba, tenía la vaga sensación de que no. Me di cuenta de que aún sostenía el fragmento de espejo. Miré hacia abajo mientras lo inclinaba ligeramente para ver el área debajo de mi barbilla. Se veía aún peor ahí. Se estaba formando un agujero podrido y abierto cerca de mi cuello.
Deslicé el espejo en el bolsillo de mi abrigo. Estamos jodidos, murmuré. Oh, sí, respondió Ed. No tenemos ni siquiera una oración. Eché la cabeza hacia atrás y tomé un largo trago, el whisky animó la parte trasera de mi boca y mi cuerpo. Agregó un calor punzante que no me di cuenta de cuánto necesitaba hasta ese momento. Terminé de beber y bajé la botella. Pero después de un momento, la levanté de nuevo y tomé otro trago. Cuando tenía 5 años, mi abuelo me llevó al lago por primera vez. Han pasado más de 30 años desde ese día, pero nunca lo olvidaré. Yo tenía mi caña pequeña para pescar percas, mientras él buscaba lucios. Enganché una pequeña perca que fue devorada por un lucio enorme, que arrancó la caña de mis manos antes de que pudiera siquiera parpadear. Abuelo sacó una vieja caña que debía de haber sido de mi papá cuando tenía mi edad, le dio unas vueltas al carrete para asegurarse de que aún funcionaba. Pescamos el resto del día e incluso conseguimos algunos ejemplares para conservar. Esto se volvió una tradición cuando iba a visitarlo en verano. Mis abuelos vivían en la costa sur del lago Superior. Yo vivía unas horas al sur y durante las vacaciones de verano mis padres y yo íbamos al norte a visitarlos por 1 o 2 semanas. Abuelo era realmente la única persona a la que le gustaba pescar. Bueno, y a mí también, claro. Sin embargo, abuelo nunca salía al lago si estaba agitado, y si pensaba que podía ponerse mal, regresaba o ni siquiera salía del muelle. Un día brillante y soleado, cuando tenía 9 años, estábamos en el bote listos para zarpar y él dijo que simplemente no se sentía bien. Descargamos el bote y nos quedamos adentro jugando a las cartas. En minutos, una tormenta eléctrica inesperada golpeó el área con fuertes vientos y varios centímetros de lluvia. Cuando finalmente pudimos ver a través de la gruesa cortina de lluvia hacia la orilla del agua, quedó claro que abuelo había tomado la decisión correcta. Las olas alcanzaban fácilmente los 4 pies de altura y sacudían el pequeño bote en el muelle de un lado a otro. Más tarde ese día, cuando el viento finalmente amainó, llegó una llamada por la radio sobre un bote de pesca pequeño que había desaparecido. Abuelo y papá saltaron al bote y se unieron a la búsqueda. Al anochecer finalmente regresaron. Papá se veía mal. Estaba temblando, pálido y empapado. Mamá le puso una manta caliente y le dio una taza de café. Más tarde supe que papá había estado en el agua casi 1 hora con otros hombres tratando de ayudar al pescador atrapado cuyo bote se había volcado y hundido con él dentro de la cabina. Estaba a unos 6 metros de profundidad. Sorprendentemente, lograron sacarlo, pero aparentemente estaba completamente fuera de sí. Se había encerrado en la pequeña cabina del bote, lejos del volante, y se había escondido en un compartimento debajo de los asientos, mientras la tormenta hacía estragos en su bote. Nadie pudo sacarle una respuesta clara. Papá fue quien terminó sacándolo del agua. Bajaron una cuerda de ancla hasta su bote y tuvieron que sacarlo a la fuerza de la cabina, mientras la burbuja de aire comenzaba a colapsarse. Entró en estado de shock casi tan pronto como llegó a la superficie y murió antes de que llegaran a la orilla. Papá estuvo al borde de la hipotermia y se quedó un par de horas en una ducha caliente después. Al día siguiente, abuelo me apartó y me contó una historia. Cuando era joven, antes de que naciera mi papá, estaba pescando en el lago. Estaba en aguas cristalinas de unos 15 metros de profundidad sobre un antiguo naufragio que transportaba mineral de hierro. Era su lugar favorito, a pesar de saber que no todos habían sobrevivido al naufragio. La niebla había cubierto su vista la mayor parte del día, pero conocía bien el agua, y ya que estaba plana como un espejo, no podía perderse un día perfecto para pescar. Sin embargo, pronto quedó claro que los peces no mordían. Se movió varias veces, y probó en todo el naufragio, pero no logró atrapar nada. Finalmente, divisó algo en el agua cerca de donde había estado inicialmente. Estaba a unos cientos de metros, pero parecía un árbol flotando verticalmente en el agua. Decidió investigar. Los peces no picaban y la niebla aún no se disipaba. Mientras se acercaba al objeto, sintió rápidamente que algo le decía que se detuviera. Puso el bote en reversa para retroceder, pero de repente el objeto había desaparecido.
Se preguntó si se había hundido o se había volteado, y tal vez sus instintos le habían dicho que se mantuviera alejado para no chocar con él. Rápidamente volvió al volante y aceleró a toda velocidad hacia casa. Tan pronto como levantó la vista, la cosa estaba justo frente a su bote. No era un árbol. Viró para evitarlo y mantuvo sus ojos lejos del agua. Abuelo temblaba un poco mientras me contaba. Dijo que sabía que aún lo seguía todo el camino a casa. No podía mirar hacia adelante, ni revisar su rumbo, y tuvo que confiar en su conocimiento íntimo del lago para guiarlo de regreso. En lugar de atracar su bote, simplemente lo varó en la orilla para llegar más rápido a tierra. Mantuvo la vista baja y saltó del bote cuando tocó la playa rocosa. Llegó adentro, pero podía sentirlo afuera hasta que la niebla se disipó. Nunca le contó a la abuela por miedo a que quisiera mudarse. Eso, sin embargo, fue lo que le dio a abuelo un sexto sentido para saber cuándo no salir al agua. Dijo que el incidente le otorgó esa habilidad. No quiso decirme cómo era, pero había oído hablar de algunas tribus nativas que tenían la superstición de un demonio que podía caminar sobre el agua. Si lo mirabas demasiado tiempo, te volvía loco o podía quitarte el alma, atraparte en el agua para siempre y, eventualmente, te convertías en uno también. Dijo que pensaba que ese hombre lo había visto también, y quizás lo había mirado demasiado tiempo. Honestamente, en ese momento, me asustó muchísimo. Pero a medida que pasaba la semana, todo volvió a la normalidad, y finalmente pude ir a pescar de nuevo. Con el tiempo, toda la experiencia se desvaneció. Regresamos a casa, y un año prácticamente voló. De repente estábamos de regreso en casa de mis abuelos de vacaciones. Lo había olvidado por completo, y este viaje era especial. Esta vez, el viaje coincidía con mi cumpleaños. Como regalo, abuelo me compró una caña nueva y me iba a llevar al lago. El día comenzó de maravilla. Estábamos en el agua al amanecer, y no había absolutamente nada de viento. El aire era fresco y refrescante. Una niebla baja flotaba sobre el agua, pero no dificultaba la visibilidad lo suficiente como para ser molesta. Sin embargo, el abuelo no parecía estar tranquilo. Estábamos en mi lugar favorito. Un muelle abandonado de carbón donde había atrapado mi perca más grande y mi único lucio conservable hasta la fecha. El abuelo apenas prestaba atención a su caña y, finalmente, acabó guardando su línea y mirándome. Finalmente, levanté la vista después de darme cuenta de que no había tenido una mordida ni sentido un tirón en toda la mañana. El abuelo estaba pálido. Estaba mirando mi flotador a unos 6 metros del bote y, con mucha calma, me dijo que necesitábamos irnos. Agarró mi caña, recogió rápidamente la línea y la dejó en el bote. Me dijo que no mirara al agua. En ese momento empecé a recordar la historia que me había contado. No sabía qué más hacer, así que le obedecí exactamente. Miré directamente mis pies mientras el abuelo ponía en marcha el bote de forma meticulosa y se dirigía de vuelta al muelle. Podía sentir la vibración del bote haciendo que mis dientes castañearan mientras el abuelo llevaba el motor al límite. Íbamos tan rápido que el abuelo tuvo que girar de un lado a otro para evitar pequeñas islas en las que normalmente buscábamos percas. Mientras lo hacía, lo vi por primera vez. Todavía estaba mirando hacia abajo, pero el brusco movimiento del bote me hizo cambiar de posición y, por el rabillo del ojo, pude ver algo siguiéndonos a la misma velocidad que el bote. Podía ver que tenía la misma forma general que una persona, pero era de color gris y marrón. No podía distinguir una cara, pero oí a mi abuelo gritar de repente: "No mires", mientras apartaba rápidamente la vista. Una vez que nos acercamos a casa, el abuelo dirigió el bote hacia el lado equivocado del muelle. Giró de un solo movimiento y me puso en la proa del bote. Cuando cortó el motor abruptamente mientras el bote aún estaba a toda velocidad, de repente pude oír todo. Me explicó rápidamente lo que iba a suceder. Cuando el bote toque tierra, tienes que saltar. Corre hacia adentro. No me esperes. Yo estaré justo detrás de ti. Entra y no mires por las ventanas. ¿Entiendes? Realmente solo tuve tiempo de asentir brevemente antes de que el bote se estrellara contra la orilla arenosa. Me di cuenta, muchos años después, de que el abuelo en realidad había dragado una pequeña área de aterrizaje para que no hubiera rocas que pudieran destrozar su bote en una ocasión como esa. Estaba en el aire y sin aliento cuando golpeé el suelo.
Sentí los fuertes brazos de mi abuelo levantarme y empujarme en dirección a la casa. Estaba adentro antes de darme cuenta de lo que había pasado. Pero el abuelo no entró. Mis padres se habían llevado a la abuela al pueblo para hacer algunas compras y habían dejado una nota indicando la hora en que regresarían. Esperé en la parte trasera de la casa, cerca del garaje, durante media hora hasta que regresaron. Mi papá encontró al abuelo desmayado en la playa, a solo unos metros del bote. Estaba inconsciente y apenas respiraba. Intenté explicar a mis padres lo que había pasado, pero nadie parecía creerme. Simplemente pensaron que había tenido un infarto. Para ese momento, ya estaba cerca de los 70 años. Papá lo llevó al hospital junto con la abuela, mientras yo me quedé en casa con mamá, y ella me curaba algunos cortes y moretones que me había hecho con mi accidentado aterrizaje. El abuelo sobrevivió, pero los médicos dijeron que había tenido un infarto y que, mientras estaba en el hospital, había sufrido un derrame. Nunca volvería a ser el mismo. Papá lo tomó bastante mal. No es fácil ver a tu propio superhéroe caído frente a tus propios ojos. La abuela se mantuvo bastante callada y se quedó en silencio como solía hacerlo. Nadie volvió a pescar en el lago. Con el paso de los años, el abuelo finalmente contrajo un fuerte resfriado que se convirtió en neumonía. Falleció rápidamente mientras dormía una noche. La abuela se mudó a un centro de asistencia cerca de nuestra casa, donde vivió durante otras 2 décadas hasta que falleció la semana pasada. Mientras mis padres revisaban el testamento, descubrieron que el abuelo y la abuela nunca habían vendido la propiedad junto al lago, sino que la habían mantenido con la ayuda de un pequeño servicio privado de limpieza, y nos dejaron la propiedad y el bote a mí. Mi papá era hijo único, y yo también, así que no fue una gran sorpresa, salvo por el hecho de que todos asumimos que la tierra se había vendido hacía mucho tiempo. Decidí pasar una semana allí. No podía permitirme mantenerla por mi cuenta. Vivía en otro estado en ese momento, y la única opción real era venderla, pero eso no significaba que no pudiera pasar un poco de tiempo allí primero. El bote aún funcionaba perfectamente. Era antiguo, pero mantenido en buen estado por las mismas personas que cuidaban de la casa. Conseguí algo de carnada y llevé el bote hasta los viejos muelles de carbón. No había pescado en años, pero era tan relajante que casi sentía como si el abuelo estuviera allí conmigo. Entonces me di cuenta de lo silencioso que estaba todo. Sentí que se me erizaba la piel en la nuca y casi pude escuchar al abuelo diciéndome: "Tienes que irte, ahora". No había estado en el agua ni media hora, pero supe que debía marcharme. La niebla había cubierto el agua mientras preparaba mi caña, y ni siquiera me había dado cuenta. Dejé la caña y ya casi había girado el bote para regresar a casa cuando lo vi. Estaba tan cerca que no pude evitar mirarlo bien. La cosa llevaba lo que parecían ser harapos marrones desgarrados y tenía la forma general de un humano, pero ahí terminaban las similitudes. Probablemente medía cerca de 3 metros, aunque estaba encorvado de modo que su altura quedaba en torno a los 2 metros. Tenía unos enormes pies con garras que, a veces, tocaban el agua mientras flotaba a unos centímetros de la superficie. Sus manos tenían dedos enormes y afilados, que brillaban mientras las gotas de niebla se acumulaban sobre ellos. El rostro era algo que ni siquiera imaginaba que pudiera existir. Tenía una forma general similar a la de un hombre, pero podía ver dientes, una boca entera llena de dientes afilados que sobresalían en todas direcciones. Pero lo peor eran los ojos. Alcanzaba a ver un reflejo del blanco más pequeño, pero estaban hundidos tan profundamente en el cráneo que apenas podía distinguirlos. Estaba mirándome directamente. Cuando puse el bote en marcha, lo vi moverse hacia mí con una velocidad sobrehumana. Aparté la mirada, directo a mis pies. Entonces lo escuché susurrar: "Estoy aquí. No hay nada que temer. Solo necesitas mirarme. Todo terminará rápido". La voz parecía estar en mi cabeza. Era cristalina, sin ruido de fondo, sin el motor del bote, sin el viento rugiendo. Solo la voz más inhumana que he escuchado en toda mi vida. "Ya me has mirado más de lo que la mayoría lo hace. Solo necesito unos segundos más, y ni siquiera recordarás. Todo esto será un sueño. No tendrás que volver a mirar. Solo una vez". Sentía al abuelo diciéndome que fuera más rápido, pero era tan tentador mirar. Había una extraña atracción en toda la oferta. Si solo miraba, sabía que no tendría miedo.
Sabía que todo terminaría. Logré seguir mirando mis pies mientras trataba de guiarme de vuelta a casa tan rápido como podía, usando solo mi visión periférica. Sabía que estaba cerca del muelle, así que maniobré lo mejor que pude hacia donde el abuelo había una vez dragado las rocas. Muy rápidamente me di cuenta de que me había desviado cuando la hélice tocó el fondo y detuvo el motor de golpe. El bote, en poco tiempo, golpeó la orilla y me lanzó contra la tierra húmeda. Me arrastré hasta ponerme de pie y corrí encorvado de dolor hacia la casa. En segundos estaba en la vieja habitación del abuelo, agarrándome el pecho por el dolor de haber caído sobre una roca. A diferencia del evento que ocurrió tantos años atrás, sentía que me había seguido. Me incliné y puse el oído en la puerta para escuchar, pero solo oía silencio. Justo cuando estaba a punto de calmarme, de repente lo escuché. Sal, sal. Solo por un segundo. Sal. Retrocedí temblando y me metí en el armario abierto. Mi mano se aferró al perchero para apoyarme, pero no estaba diseñado para sostener a un adulto, y se cayó con facilidad, derramando una caja que estaba en el estante superior en el proceso. Entre las cosas esparcidas a mis pies, había un sobre cerrado con mi nombre. Lo abrí rápidamente, pensando solo en el miedo, y descubrí que era del abuelo. La nota era bastante emotiva y parecía no estar relacionada con la criatura, hasta las últimas líneas. Si miras por demasiado tiempo, decía, esa cosa te atrapará. El demonio te llevará. Si llegas a tierra antes, estarás bien. Solo no lo mires. Siento no saber más. Si puedes verlo con un espejo, se irá. Yo lo he hecho. Rebusqué rápidamente en el gabinete del baño buscando un espejo de mano y, al encontrar uno, abrí lentamente la puerta de la habitación hacia el interior de la casa. No pude ver nada. Miré alrededor del gran salón mientras caminaba de espaldas y no vi nada fuera de lo común. La cocina era la única habitación que faltaba. Abrí la puerta, pero lo vi allí. Flotaba lentamente hacia mí mientras arrastraba una enorme mano con garras por la pared. Tan rápido como pude, cerré la puerta de golpe y corrí de vuelta a la habitación. Revisé de nuevo la carta en busca de algo que pudiera ayudarme. La parte trasera de la carta tenía algo borrado, pero aún podía distinguir la letra. Si permanece contigo en tierra, has visto demasiado. No se irá. Lo siento. Puedo oír la garra arrastrándose por la pared. Sigue aquí, aún se acerca. Espera. Solo necesita que mire un poco más. Entonces todo terminará. Todo terminará. Será fácil. En 1999, era un estudiante universitario hambriento. Bueno, no realmente hambriento, pero cuando tenía más de un billete de presidente muerto en mi billetera a la vez, consideraba que era un buen día, sin importar que ex jefe de estado estuviera en el papel. En ese momento, estaba tomando cursos premédicos, pero realmente no tenía una dirección clara. El dinero, por supuesto, estaba muy ajustado, y con frecuencia me encontraba tomando notas para otros estudiantes que eran demasiado perezosos, orgullosos, inteligentes, resacosos o estúpidos para ir a clase. Esto finalmente terminó con uno de ellos usando mis notas, palabra por palabra, en un examen y metiéndonos a ambos en un buen lío. Afortunadamente, este era uno de los estudiantes tontos, que ya había sido atrapado copiando antes. Dado que solo eran mis notas, y no mi examen real, me permitieron salir con una advertencia y probatoria académica. También ayudó que tenía un historial perfecto y un PA casi perfecto hasta ese momento. Sin embargo, pagar por las notas ahora estaba fuera de discusión, ya que la universidad cambió su política, que ya desaprobaba tal acto, para prohibirlo completamente. Aunque trabajaba a medio tiempo en una ferretería, dependía de mi negocio de tomar notas para asegurarme de poder pagar la hamburguesa que acompañaría a mi ayudante. Vi un anuncio en la pared de mi clase de anatomía que afirmaba ofrecer beneficios pagados para sujetos de pruebas médicas. Dudoso, pregunté por teléfono qué tipo de pruebas estarían realizando y qué tipo de beneficios recibirían los sujetos al completar la prueba. Me informaron que probarían productos como medicamentos para el acné, inyecciones para alergias, crema para los pies y productos de naturaleza bastante benigna.
Me pagarían $200 por participar en un estudio de 2 semanas que requería un total de 8 horas de mi tiempo. Casi salté del teléfono para inscribirme. Mi primera prueba fue un producto para el cabello diseñado para tratar los piojos. Esto, lamentablemente, requería que me contagiara de piojos. No fue un fin de semana particularmente divertido. El tratamiento, sin embargo, fue bastante efectivo y los piojos desaparecieron en un día. Mi cabello se tornó de un extraño color verde vómito durante unas semanas, pero creció de nuevo. Una vez que regresé para un seguimiento y me declararon limpio, me dieron mis $200 e informaron que la siguiente prueba comenzaría la semana siguiente para un producto diferente y que, como era un sujeto recurrente, tendría prioridad sobre los que no habían participado antes. El pago y el período de prueba eran los mismos, así que anoté mi nombre con entusiasmo y me fui. El dinero quizás no parecía mucho en ese momento, pero combinado con mi trabajo a medio tiempo en la ferretería, ahora podría permitirme cosas como el alquiler y la gasolina, junto con mis libros de texto y matrícula. Me inscribí prácticamente cada 2 semanas durante unos meses, probando productos como removedores de vello, analgésicos de venta libre, gafas para leer, laca para el cabello, removedor de verrugas y pastillas para la dieta. Cada vez me pagaban por mi trabajo en efectivo y me pedían inscribirme para la siguiente prueba. Solo me perdí un periodo de 2 semanas porque estuve terriblemente enfermo debido a una enfermedad no relacionada. La gripe estomacal había estado corriendo desenfrenada por la universidad y logré contagiarme de ella. El siguiente fin de semana me sentía mejor y estaba listo para inscribirme para más pruebas, ya que estaba algo corto de dinero debido a los salarios perdidos. Sin embargo, esta vez, cuando llegué a la instalación para inscribirme, la asistente habitual que nos registraba no estaba allí. En su lugar, una mujer alta con cabello negro azabache estaba detrás del mostrador y me entregó un formulario que me incomodó un poco. Era una exención bastante amplia que básicamente decía que la empresa no sería responsable por ningún tipo de lesión o enfermedad sufrida durante el tiempo de la prueba. No me malinterpreten. Tuve que firmar una exención para comenzar las pruebas en primer lugar, pero esta parecía mucho más seria. Cosas como depresión, enfermedades mentales, alucinaciones y daño corporal autoinfligido tienden a preocuparme. Casi no la firmé. Al igual que cuando casi no participé porque sabía que las pastillas para la dieta básicamente eran un código para laxante que hace que expulses todo antes de que tu cuerpo absorba las calorías de la comida, casi me eché atrás. La mujer de cabello oscuro finalmente deslizó un comprobante de pago hacia mí mostrando la tarifa de pago. Inicialmente no le di mucha importancia hasta que me di cuenta de que le habían añadido un 0 adicional. Estaban en juego $2.000 para esta prueba. Además, solo sería una prueba de un día, aunque requeriría 12 horas completas. El producto era un antidepresivo muy potente. Solo toma una pastilla, quédate y sé observado durante el día, mira algunas películas y come la comida gratis proporcionada. Yo podía manejar eso. Firmé mi nombre y, tan pronto como mi bolígrafo dejó el papel, otra cara desconocida abrió la puerta para llevarme adentro. Seguí y entré en la sala habitual donde normalmente me informaban sobre la naturaleza exacta de la prueba. Esta vez, me recibió un médico que parecía tener casi 50 años, con un par de gafas tan gruesas que parecían cómicas. Era increíblemente amable. Me explicó la naturaleza exacta y el objetivo del medicamento que iba a probar, desglosó cada uno de los ingredientes y productos químicos y describió lo que deberían hacerme. También me ofreció una última oportunidad para retirarme del experimento, ya que sabía que probablemente habría algunas alucinaciones graves. El medicamento aún era muy experimental, pero tenía suficiente potencial para que la FDA permitiera su prueba en un entorno controlado. Lo pensé seriamente. No era exactamente nuevo en las drogas alucinógenas. Fui a mi parte justa de fiestas en viejos almacenes con música fuerte, luces brillantes y ositos de goma que quizás habían sido marinados en ácido. Imaginé a algunas personas que no existían realmente, pasé toda una tarde con mi primo fallecido y, en una ocasión desafortunada cuando llegaron la policía, incluso mantuve la calma frente a los agentes. No es fácil describir el miedo que recorre tu cuerpo cuando un oficial de la ley está a pocos centímetros de tu cara diciéndote lo que estás desperdiciando tu vida en fiestas como esas y empieza a derretirse.
Todavía no estoy seguro de cómo terminó todo bien al final, pero no terminé en la cárcel por eso. Un ambiente controlado parecía mucho más seguro que un almacén abandonado en el centro de la ciudad, así que acepté nuevamente. El doctor sacó una pequeña taza con una pastilla del tamaño de un M&M. Pensé brevemente en darme de baja, pero $2000 eran demasiado buenos para dejarlos pasar. Tragué la pastilla con un trago de agua y me recosté en la silla. El doctor se fue y la asistente vino a tomar mi pedido de comida, que resultó ser de Burger King, y me dirigió hacia la pared de películas. Decidí que si iba a alucinar, al menos podría hacerlo viendo una buena película, así que elegí la trilogía original de Star Wars. Para cuando llegó el almuerzo tarde, ya casi terminaba El Imperio Contraataca y solo me sentía atontado. Finalmente llamé a la asistente y pregunté si podía dormir un poco. A veces querían que te quedaras despierto para observaciones, a veces querían que durmieras, y otras veces no importaba. La asistente me informó que iría a preguntar al doctor y volvería enseguida. Me levanté para caminar un poco y mantenerme despierto, y mientras lo hacía, la habitación comenzó a girar. Me sentía un poco atontado. Se sentía extraño. Había tomado la pastilla casi 4 horas antes, y hasta ese momento solo había sentido aturdimiento, pero seguí caminando hasta que ella regresó. A través del altavoz me dijo que podía dormir, pero que debía tener en cuenta que probablemente tendría sueños muy vívidos. Algunos sujetos de pruebas anteriores incluso habían tenido pesadillas bastante espectaculares. Gruñí, ok, y expulsé El Imperio Contraataca del VCR para poner El Retorno del Jedi. Sí, lo sé, 1999. Me dejé caer en la silla y casi inmediatamente me quedé dormido. Soñé que estaba en un avión que caía del cielo mientras era atacado por pequeños hombres azules, y que yo era el único despierto para detenerlos. Fue un sueño verdaderamente aterrador que solo pareció durar unos segundos, pero en cuanto tocamos el suelo, me desperté tosiendo. Había un humo negro y acre cerca del techo de la habitación. Seguía en la silla, pero la habitación estaba más oscura y al principio ni siquiera podía ver las paredes. Me levanté y de inmediato me di cuenta de que estaba un poco mareado, así que comencé a tambalear hacia la pared. El reloj de la pared indicaba que casi eran las 5 de la tarde. Estaba confundido y finalmente me di cuenta de que el edificio normalmente no estaba abierto después de las 4, y caí en cuenta de que me esperaba una prueba de 12 horas que terminaría alrededor de las 10 u 11 de la noche. Mi cabeza intentó tranquilizarme diciéndome que esto era un sueño. Tal vez estaba alucinando. No sabía de una buena forma de determinar si eso era cierto, así que traté de mantener la calma lo mejor que pude. No llevaba reloj y apenas sabía que era un teléfono móvil en ese momento, así que simplemente asumí que el reloj de la pared era correcto. Era lo último que sabía. Intenté presionar el timbre para alertar a la asistente, pero no obtuve respuesta. Finalmente fui al teléfono de emergencia en la pared y lo descolgué. No había tono. Comencé a entrar en pánico un poco en este punto. ¿Y si había algún tipo de emergencia y el edificio había sido evacuado? ¿Y si me habían dejado atrás? No podía arriesgarme a eso. Fui hacia la puerta para probar la manija y la encontré desbloqueada. Al abrirla, encontré que toda el área estaba muy silenciosa. No podía escuchar un incendio, vehículos de emergencia, nada. El área estaba muy oscura, con solo un atisbo de luz roja para ver. Resultó ser un pequeño cartel rojo sobre la puerta que decía: prueba en curso. Cuando solté la manija de la puerta, descubrí que mi mano estaba repentinamente atada a ella. Había una pulsera médica en mi muñeca que no estaba allí cuando me quedé dormido. Era del tipo que te ponen en una visita al hospital. Los números, 5337, eran el único texto que podía distinguir. Después de soltarme de la manija de la puerta, caminé unos metros hasta llegar a otra puerta. Esta era una que nunca había visto antes. Siempre me llevaban a una de 2 habitaciones y nunca había estado en otro lugar. Esta puerta parecía más segura que la que acababa de pasar. Sin embargo, estaba entreabierta unos 2 centímetros. Parecía que había alguien dentro y esperaba que tal vez fuera un empleado que pudiera decirme qué estaba pasando, o, ya que me sentía algo lúcido, si podían explicarme que todo esto era una horrible pesadilla y que podría volver a dormir en la silla. Dentro había una figura pequeña acurrucada en la esquina de la habitación.
Estaba increíblemente oscuro, pero apenas podía ver el contorno de una persona. Intenté llamar a esa persona, pero mi voz sonaba débil e inarticulada. La figura se dio vuelta y dio un paso hacia mí. La esperanza se convirtió en miedo cuando noté que parecía más agresiva que útil. Rápidamente me di la vuelta para irme y vi a la figura lanzarse hacia mí, hacia la única luz en la habitación. Era un niño, probablemente de unos 10 años, con los ojos completamente nublados de blanco y sangre por toda la cara. Su rostro parecía estar descomponiéndose activamente ante mis ojos. Su piel era morada y manchada y parecía estar ligeramente caída. Solo vi un breve destello, pero lo vi claramente. Caí fuera de la puerta y la cerré con los pies justo antes de que el niño comenzara a golpear fuertemente la puerta. Era inhumano. El ruido era increíblemente fuerte y la puerta, que parecía bastante pesada, casi cedió con cada golpe. Cuando su puño golpeó la pequeña ventana, vi una pulsera médica muy similar a la mía. Me di la vuelta tan rápido como pude. El humo aún colgaba espeso en el aire, y no podía ver el final. El pasillo continuaba un corto trecho hasta unas escaleras que parecían descender al menos 4 o 5 pisos. Allí el humo no era tan denso, y comencé a sentirme mejor, pensar más claramente y a evaluar mi situación. Esto tenía que ser una pesadilla, pero no podía despertarme. Pensé que sería como la mayoría de los sueños, donde cuando gano la lotería despierto tan pronto como recibo el dinero. Tenía que ser algo similar a eso. Bajé un tramo de escaleras hasta una habitación muy bien iluminada que contenía varias filas de camas de hospital. La última cama a la derecha tenía a alguien bajo las sábanas. Parecía un cadáver. Las sábanas estaban cubriéndole la cabeza, y solo los pies sobresalían con una etiqueta en uno de los dedos. Cuando entré en la habitación, las luces se apagaron por un segundo. Cuando se encendieron de nuevo, la sábana se había incorporado en la cama. Se apagaron otra vez y escuché que la puerta se cerraba detrás de mí. Retrocedí rápidamente y tomé el manillar para abrirla. Las luces se encendieron y había un hombre, tal vez a unos 15 metros de mí, sin rostro visible. Tenía básicamente un agujero negro donde normalmente debería estar su rostro. Cuando logré abrir la puerta, las luces se apagaron nuevamente y ya estaba afuera. Casi salté todo el siguiente nivel de escaleras al escuchar la puerta abrirse de nuevo detrás de mí. No había puertas en los siguientes niveles, pero pude escuchar a alguien llamando detrás de mí, diciendo algo sobre un sujeto y pidiéndole que mantuviera la calma. Si era el hombre sin rostro, no quería tener nada que ver con él, así que seguí corriendo escaleras abajo. Finalmente llegué al nivel inferior y vi una puerta de seguridad bastante gruesa. Me abrí paso a través de ella mientras escuchaba pasos solo un piso encima de mí. Dentro había una silla de oficina, y la golpeé tan fuerte como pude debajo del manillar de la puerta, en un intento de mantenerla cerrada. Ahora me encontraba en un largo pasillo iluminado por numerosos letreros que decían: pruebas en progreso. El humo estaba de nuevo en el techo, y comencé a sentirme mareado. No podía entender de dónde venía el humo, ya que no veía un fuego ni nada, y una parte de mí se preguntaba si el humo estaba saliendo de los conductos de aire. ¿Me estaba enfermando? Intenté convencerme de que estaba en mi cabeza, pero cuando me apartaba del humo pensaba más claro, y comencé a preocuparme de que tal vez no estaba teniendo una pesadilla. No tuve mucho tiempo para reflexionar sobre esto, ya que escuché a alguien llamando desde el otro lado de la puerta. Pude ver lo que parecía el hombre sin rostro al otro lado. La silla parecía que podría acceder en cualquier momento, así que corrí hacia el final. Escuché que me gritaban desde lejos, diciéndome que no debía estar allí y que era por mi propia seguridad. Sabía que tenía que ser un sueño, pero no quería averiguar lo que quería decir, así que seguí moviéndome. Había algunas otras puertas en el pasillo, siempre con el mismo letrero rojo sobre la apertura. Todas estaban cerradas y parecían muy pesadas. El humo se espesó cerca del final, y me encontré frente a una puerta muy pesada que estaba abierta aproximadamente media pie. Era movible, pero muy gruesa, con grandes varas. No podía decir si era para mantener cosas afuera o adentro, pero en ese momento pensé que no me haría daño poner la puerta entre yo y el señor sin rostro. Al principio no pude cerrar la monstruosidad por completo porque algo estaba atorado en la abertura. Estaba oscuro y no podía ver bien, así que simplemente lo pateé para apartarlo y cerré la puerta.
No sabía si eso sería suficiente para evitar que el hombre sin rostro me encontrara, así que avancé cautelosamente hacia el interior de la habitación. Fue entonces cuando me di cuenta de lo espeso que era el humo en esa habitación. Algo definitivamente estaba ardiendo allí, pero no podía decir qué ni dónde. La habitación era grande, tal vez del tamaño de un gimnasio de secundaria, y tenía algunas estructuras grandes que ocupaban la mayor parte del espacio, dejando solo pequeños caminos serpenteantes. Me moví a través de esos caminos lo más silenciosamente posible hasta que estuve cerca del centro de la habitación. El humo parecía provenir de allí. En el centro había una pequeña área abierta con un fuego en el centro. Era un fuego considerable y vi a una persona con bata de hospital parada junto a él y lo que parecían varios cadáveres tirados en el suelo, a medio camino en el fuego. Le grité algo. ¿Ayuda tal vez? No lo recuerdo, pero en el momento en que hice ruido, se dio la vuelta y corrió por uno de los caminos del lado opuesto de la explanada y desapareció antes de que pudiera seguirlo. Entonces escuché un ruido sobre el sonido del fuego. Más lo sentí. El suelo pareció temblar y pude escuchar un gruñido profundo emanando de una masa oscura que comenzaba a arrastrarse lentamente hacia mí. Incluso iluminado por el fuego, no podría decirte qué era lo que estaba viendo. Mi cerebro lo decodificó como el resultado de un viaje de drogas realmente malo, y no pude sacar mucho más que eso. Se movía como un insecto inmenso de algún tipo, pero juraría que podía ver brazos y piernas, y zapatos, y cabezas, sobresaliendo en ángulos extraños. Dejaba un charco de baba, o tal vez sangre, a medida que avanzaba hacia mí. No iba a esperar para ver si realmente estaba soñando, así que corrí por la única ruta libre que tenía. De vuelta por donde había venido. Volví a la puerta pesada y, para mi horror, descubrí que ahora estaba cerrada con llave desde el otro lado. Busqué algo, lo que fuera, para intentar forzar la puerta y recordé que algo estaba atorado en la puerta cuando entré por primera vez. Busqué en el suelo hasta que lo encontré, desafortunadamente. Era un brazo, completo con una pulsera médica muy parecida a la mía, solo que esta decía 5331. El pánico comenzó a hundirse profundamente en mí en ese momento, mientras comenzaba a golpear la puerta con todas mis fuerzas. Podía escuchar la cosa al dar la última curva y aparecer en mi vista. No podía distinguir bien los rasgos sin el fuego, pero sabía lo que estaba allí. ¿Despertaría cuando me encontrara? ¿O moriría de alguna horrible muerte a manos de esta monstruosidad? Me preparé para el ataque y me apoyé fuertemente contra la puerta, que de repente se abrió. Caí hacia atrás y caí en los brazos del hombre sin rostro, que hablaba en un dialecto distorsionado de inglés, mientras cerraba la puerta tras de mí. Algo pesado y húmedo golpeó la puerta cerrada mientras sentía que el doctor me pinchaba el cuello con algo, y el mundo se desvaneció a negro. Desperté sudoroso y confundido, sentado en el sillón reclinable con Jurassic Park en la televisión. ¿Estaba a salvo? ¿Qué estaba pasando? ¿Quién cambió el casete? ¿Había un homúnculo esperando fuera de mi puerta para devorarme? Mientras estos pensamientos pasaban por mi cerebro adormilado, escuché que el intercomunicador cobraba vida. Han pasado 12 horas, señor, ¿podría ir al frente para ser reevaluado y firmar su salida? La puerta hizo clic y se deslizó abierta, mientras yo salía lentamente de mi asiento. El reloj en la pared marcaba más de las 11 de la noche. ¿Estaba a salvo? Dudoso, asomé la cabeza por la puerta abierta y vi. Nada. Un pasillo normal. Pensé que tal vez podría oler a humo, pero me convencí de que estaba en mi cabeza. Ciertamente no veía nada. El doctor que me dio las pastillas me dio un rápido vistazo y me preguntó si había tenido algún efecto secundario desafortunado. Yo, todavía algo en shock, mentí y dije que solo había tenido algunos sueños extraños, pero nada que no pudiera obtener de una noche de fiesta. Él se vio aliviado y me dio algunos formularios finales para llenar antes de enviarme a casa. Me pagaron y me fui antes de poder procesar realmente lo que había pasado. Ese fue mi último test, sin embargo. $2000 eran más que suficientes para aguantar un tiempo y podía aumentar mis horas en la ferretería. No iba a volver allí. Cambié mi especialidad a negocios y dejé la medicina atrás por unos años.
Cuando me gradué, fui contactado por un antiguo compañero de clase que necesitaba un gerente de operaciones para su empresa farmacéutica, que había iniciado con otros individuos. El pago era excelente, aunque algo errático debido al hecho de que la empresa era relativamente nueva. Yo estaba a cargo de encontrar nuevos medicamentos y determinar si tendrían éxito en el mercado y si deberíamos comenzar a distribuirlos una vez que pasaran la aprobación de la FDA. La semana pasada me encontré con un medicamento que me parecía familiar. Al leer los ingredientes, me di cuenta de que era el mismo medicamento que había tomado hace muchos años y me pregunté cómo diablos había recibido la aprobación de la FDA. Encontré los estudios que se habían completado sobre el medicamento y noté que se había desarrollado en 1998. El año siguiente fue el primer estudio importante sobre el medicamento. Investigué más y encontré el primer estudio. Era el mismo en el que participé hace 15 años. Al examinar las notas, descubrí que había 20 personas involucradas en el estudio. Tenía curiosidad por ver si alguna había experimentado la misma reacción violentamente perturbadora al medicamento que yo. 10 de las personas habían recibido el medicamento, y 10 habían recibido un sedante suave que formaba parte del medicamento desde el principio. Ellos eran el grupo de control. Leí las reacciones, algunos vomitaron, algunos se volvieron un poco tontos por el sedante, algunos comieron mucho, y algunos supuestamente durmieron la mayor parte del día. Finalmente llegué al final y encontré una impresión de los sujetos de prueba con sus nombres y números de identificación. La hoja era la última del paquete y, después de echarle un vistazo, casi la volví a poner en la pila y continué trabajando. Iba a rechazar el medicamento después de las horribles alucinaciones que había tenido durante la prueba. No había forma de que fuéramos a comercializar ese producto. Entonces noté algo en la hoja. Los números coincidían con los que había visto durante mi pesadilla. Miré más de cerca y descubrí que los números 5324, 5333 habían recibido el medicamento y los números 5334, 5343 solo el sedante. Yo formaba parte del grupo de control para el experimento. El moho mata. Mi mamá nos hacía sándwiches de huevo para la escuela todos los días. Un huevo frito entre pan y un poco de mayonesa en un recipiente de plástico, porque no podíamos permitirnos gastar $5 diarios en el almuerzo de la escuela. Mi hermano y yo nos lo comíamos, claro, a pesar de las miradas de asco de nuestros amigos, no los culpo. ¿De qué otra forma íbamos a aguantar el día escolar de 7 horas? Nuestros amigos ni siquiera nos dejaban pedirles un poco de su comida. ¿Se suponía que nos moriríamos de hambre? Supongo que mi hermano consiguió otra cosa un día, porque no se comió su sándwich, pero tampoco lo tiró. Al fin y al cabo, era comida perfectamente buena, y odiábamos desperdiciar. Nuestra madre siempre nos regañaba cuando lo hacíamos, y nos sentíamos culpables, aunque ella no lo supiera. No podíamos darnos el lujo de tirar nada, jamás. Así que mi hermano se lo llevó a casa y se dijo a sí mismo que lo comería más tarde. Claro que lo haría. Pero supongo que después se olvidó de él. No sé qué estaba pensando, pero el sándwich de huevo acabó en lo más profundo de su closet. Pasaron meses, quizá 3 o 4. Comenzó a surgir un olor, pútrido y mohoso, y mi mamá pensó que era la tubería que corría desde el aire acondicionado a través del closet, pues ambos estaban pegados. Quizá se había roto, pero al revisar no encontró ninguna fuga, y el piso de madera estaba perfectamente seco. Perpleja, llamó a mi hermano para preguntarle qué diablos era ese olor, y vi cómo la realización se dibujó en su rostro, con los ojos abiertos de par en par. El sándwich. Susurró. Ella no lo escuchó, así que sacudió la cabeza y respondió con un rápido. No lo sé. Revisaré si hay algo, pero lo dudo. Mi madre, recordando nuestro viejo hábito de esconder comida cuando éramos niños, le dijo. Si es comida, te voy a patear el trasero. Su tono era alegre, aunque ligeramente molesto. No había muchas explicaciones para el olor, aparte de comida mohosa o una tubería rota, así que, por supuesto, estábamos preocupados.
Si era algo que no pudiéramos arreglar por nuestra cuenta, lo dejaríamos como estaba porque no teníamos el dinero para pagarle a un profesional para que lo revisara. Mi hermano lo sabía, así que encontró el sándwich detrás de una pila de libros y se armó de valor para llevárselo a ella. Enfrentar su ira por un día sería más fácil que verla preocuparse durante varias semanas. Sin embargo, la científica en ella estaba fascinada con el resultado. Esa noche, estaba de buen humor, supongo, así que tomó el recipiente, manteniéndolo lejos de su cara porque el olor era horrible, y se quedó boquiabierta ante el estado del sándwich. No tenía idea de cómo deshacerse de él, así que intervine y sugerí que lo enterráramos. En ese momento, aún no había sentido el olor. Mis alergias habían estado fastidiándome, así que mi nariz no funcionaba tan bien como de costumbre, gracias a Dios, así que me quedé de brazos cruzados mientras mi hermano cargaba la pala hacia el patio trasero con una bolsa de plástico a modo de guante y una pinza de ropa en la nariz. Nuestro perro, siempre curioso, olfateó la caja y gimió. Excavar el hoyo fue la tarea más fácil. Un área de tierra blanda cerca de un jardín de maleza junto a la zanja fue fácil de levantar, cavando tan profundo como se podía antes de toparnos con una raíz. El perro, feliz de estar afuera, incluso nos ayudó, usando sus patas delanteras para lanzar tierra detrás de él y enterrando su nariz en la tierra fresca. Nos reímos cuando mi madre añadió, mientras pasaba un auto. Somos solo una familia agradable enterrando un cadáver, no nos hagan caso. Yo me quedé cerca del camino, descalzo, y le pateé el recipiente a mi hermano. Él se estremeció, reacio a abrir la tapa, ¿quién lo culparía? Pero cuando lo hizo, casi vomitó. ¡Santo cielo! Olía como el hijo del amor de la diarrea de un perro enfermo y un gato muerto que había sido arrojado a un basurero. Asaltó mi nariz y quemó agujas en mis vías respiratorias antes de que cubriera mi rostro con una mano. ¿Cómo pudo dejar eso ahí para que se pudriera y creciera? Tosí en mi mano, esperando disipar el olor sin éxito mientras él comenzaba a enterrar el asqueroso sándwich. Mi madre bromeó diciendo que probablemente este era el olor con el que vivían los personajes de The Walking Dead, y yo estuve de acuerdo en tono alegre. Definitivamente era la pestilencia que uno olería al caminar por un pasillo lleno de cuerpos en descomposición. Esperaba que no durara y que el viento se lo llevara. Para ese momento, no me molesté en quedarme mucho más. Era hora de encender una vela dentro de la casa. Sin embargo, cuando entré, el olor se volvió muy evidente para mí. ¡Santo cielo! No olía tan mal cuando lo sacaron. Persistía, y aproveché para respirar por la boca mientras encontraba la vela de cereza en el closet de mi madre y encendía las 2 mechas. Quizá eso ayudaría. Abrí 1 o 2 ventanas por si acaso. Desafortunadamente, a la mañana siguiente, el olor seguía ahí. Mi mamá y yo rociamos ambientadores, y ella me dio algo de dinero para comprar más velas en el camino de regreso. Revisó el closet de mi hermano de nuevo, esperando averiguar si el moho se había esparcido fuera del recipiente, pero no encontró nada. Ese día no comimos sándwiches de huevo, era demasiado asqueroso mirarlos ahora. Pasé hambre. Pero el olor me siguió hasta la escuela. Excepto que no tenía idea de que lo había hecho, así que tomé prestado el perfume de mi amiga después de que me lo señaló y casi lloré de vergüenza. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué tengo que oler mal? No era mi maldito sándwich. Básicamente me empapé con el perfume, aunque odiaba ese tipo de cosas. Me hacía oler demasiado como una viuda solitaria buscando a un joven apuesto que pudiera convertirse en su nueva mascota. Haría cualquier cosa para evitar ese olor. Mi hermano y yo teníamos clases juntos hasta la hora del almuerzo. Él era 1 año mayor que yo, pero repitió el curso, así que mientras los otros chicos no habían tenido su estirón, él sobresalía por encima de todos nosotros. Sin duda se sentía incómodo en su cuerpo, y el olor persistente de comida mohosas lo perseguía durante todo el día. La gente comenzaba a alejar sus escritorios de él y gruñía cuando se acercaba. Yo me quedaba con él, aunque mis amigos se negaban a hablarme cuando estaba con él. El gigante amable se convirtió nuevamente en el paria, y era mi trabajo como hermana aguantarlo. No fue hasta después del almuerzo, cuando él tenía que remediar matemáticas y yo seguía con geometría, cuando el olor se disipó de mi cuerpo. Mi amiga se rió y dijo que el perfume finalmente estaba funcionando, y yo me reí con ella, preguntándome si lo mismo le había pasado a mi hermano.
Tal vez sus amigos volverían a sentarse con él. Después de la escuela, caminamos a casa juntos como siempre. Pensé que el olor también se le había ido a él porque no olí nada, pero no le pregunté sobre eso. Lo mejor era que el incidente quedara en el pasado. Mi hermano ya era inseguro. No necesitaba más carga y no valía la pena pensarlo, mucho menos hablar de ello. Pero doblamos la esquina y entramos al Dollar Tree cerca de la escuela. Estaba vacío, excepto por el solitario cajero en la caja, que arrugó la nariz y nos miró con disgusto cuando entramos. Crucé los brazos sobre mi pecho y olí el aire, sin encontrar nada. Eso solo me hizo entrar en pánico más. Era una repetición de esta mañana. Y luego, cuando comenzó a pasar nuestras cosas por la caja, dio un pequeño resoplido de humor al ver la variedad de velas y ambientadores en nuestra bolsa. Crucé los brazos y lo miré fijamente, casi amenazando con golpearlo porque estaba avergonzada y confundida, y eso me hacía sentir violenta. Mi corazón latía con fuerza. Mi hermano salió de la tienda primero. Yo me quedé atrás para comprar algunos productos femeninos que él evitaba por ser demasiado aprensivo para estar cerca. El cajero se relajó cuando él se fue. ¿Ustedes son hermanos?, preguntó. Asentí, escéptica y lista para defenderme. Tienes que dejar que se bañe de vez en cuando, cariño. Solo dale 10 minutos allí. Compra un desodorante. Le hará bien. Le di una mirada educada y le agradecí. Cuando me reuní con mi hermano, ya había pensado en lo que el empleado me había dicho. Si el olor solo estaba cuando mi hermano estaba cerca, entonces no era mi culpa. El olor no estaba en mí, nunca estuvo en mí. Estaba en mi hermano, y cualquiera que estuviera cerca de él también sufría con el olor. Mantuve cierta distancia entre él y yo en el camino de regreso a casa. Él caminaba con los hombros encorvados y la cabeza baja, probablemente habiendo llegado a la misma conclusión que yo y sintiéndose avergonzado. Lo único que sentí fue lástima. Más tarde esa noche, mi mamá y yo hablamos del asunto mientras él estaba en la ducha. Normalmente teníamos un límite de tiempo para cuánto podían estar, pero esta vez fue una excepción. Había una vela encendida en cada habitación de la casa, pero eso no ayudaba mucho a la situación. Solo dale tiempo, estoy segura de que se desvanecerá, me aseguró. No le creí, y dudo que ella se lo creyera. El tiempo no haría nada para ayudar. Algo de esto era muy extraño y no sabíamos qué hacer al respecto. Ni una maldita idea. Pero el olor solo empeoraba. Cada mañana, mis amigos se sentían más y más disgustados con él y solo me hablaban cuando ya había pasado la hora del almuerzo y él se había ido. Los 4 períodos antes del almuerzo se volvían más solitarios que nunca, y comencé a distanciarme de mi hermano. No es que no intentara distribuir mi tiempo entre él y mis amigos, pero solo podía hacer tanto. No había razón para sacrificar mis años de secundaria solo porque él no pudiera tirar un maldito sándwich. Era extraño verlo retirarse dentro de sí mismo. Claro, siempre tuvo problemas de autoestima, pero mi hermano siempre sabía cómo hacer reír a la gente. A la gente le gustaba él a pesar de su apariencia torpe y desgarbada, y cuando finalmente dejó de hablar, la escuela parecía mucho más aburrida que antes. Él parecía más aburrido que antes. Estaba solo. Lo habíamos aislado. Pasaron algunos meses más. Finalmente comencé a oler el moho que no había notado en ese primer día, y se hizo cada vez más insoportable estar cerca de él. Mi mamá me regañó por abandonar a mi hermano y discutí con ella, diciéndole exactamente lo que pensaba y cómo quería mantener a mis amigos, y que cargar con su carga no iba a ayudar en nada. Mi hermano seguía tomando duchas largas, que parecían hacerse más largas conforme pasaban los días, tal vez en un intento de quitarse el mal olor, o tal vez para esconderse de todos, para no ver nuestras caras cuando entraba al cuarto. A veces, mi mamá se quedaba despierta con él, haciendo lo que una madre haría, y consolándolo en sus momentos difíciles. Los años de secundaria eran duros, pero generalmente no eran así para la mayoría de los adolescentes. Llegó el verano y nunca me quedaba en casa. No tenía sentido, y mis amigos se ofrecían a llevarme a lugares siempre que no lo llevara con ellos. No soportaban el olor. Sin ofender. Siempre agregaban. Mi hermano siempre se quedaba en su cuarto, a oscuras con su televisor, y el calor del aire de Florida solo hacía que el olor fuera mucho peor. A veces, ni siquiera regresaba a casa.
Me sentía mal por él, claro, pero quedarse encerrada en una habitación oscura me volvería loca, incluso si estuviera con mi hermano. No valía la pena, pensé. Así que dejé de intentar pasar tiempo con él y me dije a mí misma que estaba bien si me odiaba por eso. Sé que yo lo haría si fuera él. Una tarde, después de regresar de la piscina, lo encontré afuera. Estaba pálido por los días sin sol y parecía tambalearse en sus pies. Curiosa, pasé por la puerta rota de la cerca de eslabones para ver qué estaba haciendo, solo para encontrarlo desenterrando el almuerzo podrido que lo había atormentado durante meses. Esa vez, sí vomité, me encorvé sobre mí misma y miré hacia otro lado. ¿Qué carajo?, susurró él, y levanté la vista para ver de qué hablaba, a pesar de tener un trozo de vómito pegado a mi cabello y aún sentirme mareada. Lo que vi fue algo que desconcertaría a los científicos por generaciones, incluso a aquellos que han estudiado el moho durante la mayor parte de sus vidas. Era increíble. Primero, nunca me di cuenta hasta ese momento que las persistentes malas hierbas que habían crecido entre el entierro inicial y la posterior recuperación del almuerzo abandonado habían muerto. Se habían marchitado, y cuando me agaché para mirar sus restos, olían igual que el maldito sándwich. Jadeé y me tapé la boca antes de recordar que sería mejor taparme la nariz. Escuché una risa dolorida de mi hermano por mi reacción. Luego miré el sándwich y exclamé: ¿qué carajo? Tal como él lo había hecho. Se había agrandado 3 veces y había formado un pequeño círculo ordenado en el suelo. Algunos gusanos que habían intentado descomponerlo habían muerto y permanecían sobre la superficie, aparentemente pegados a ella, y algo se extendía desde los lados del pan. Parecía hongo, pero era rígido, verde y se hundía en la tierra como si estuviera tratando de expandirse a otras áreas. Mi hermano extendió la mano para tocarlo, pero le di un golpe en la mano y le pregunté: ¿qué demonios estás haciendo? Necesito quemarlo, me dijo, con impaciencia brillando en sus ojos por los meses de soledad, y le dije que al menos debería ponerse unos malditos guantes antes de tocar ese enigma. Fui adentro a buscarle una bolsa de plástico, esperando que me esperara. Encontramos leña para la pequeña chimenea que teníamos en el patio trasero, rodeada de trozos de cemento. Él echó un poco del whisky de mamá sobre la leña para ayudar a que la llama cuando llegara el momento. Luego tuvimos que moverlo, y seguro que no iba a tocar eso. Ni aunque me pagaran. Me quedé atrás mientras él se ponía la bolsa sobre la mano y sostenía una rama fuerte con la otra. Pero cuando lo tocó, estalló y una ráfaga de esporas felices saltó 2 pies en el aire. Nos tambaleamos hacia atrás, cubriéndonos las narices con nuestras camisas y tosiendo como condenados. ¡Caramba! Y mi hermano seguía insistiendo con su guante falso y el palo puntiagudo, y casi le dije que parara, pero no podía encontrar las palabras, y una parte de mí realmente quería ver qué pasaba. Estaba atónita, demasiado sorprendida para siquiera moverme. Y no quería, no realmente, no cuando él lo arrojó a la chimenea y encendió un fósforo. Lo tiró sin ceremonias y lo observó arder en llamas. El sol ya se había puesto. El fuego era nuestra única fuente de luz esa noche. A la luz de las llamas, vi la cara de mi hermano, dignificada nuevamente con una expresión satisfecha, pero no era una sonrisa. Crucé los brazos sobre mi pecho y me estremecí a pesar de la temperatura cálida. Finalmente entré a la casa. Una parte de mí pensó que nada cambiaría, pero la parte optimista se apoderó de mí y me fui a la cama emocionada, sabiendo que me despertaría temprano en la mañana. No sé si mi hermano lo hizo, o si se quedó afuera hasta que el fuego parpadeó y finalmente se extinguió por sí solo. Cuando desperté, el hedor ya no estaba. Maldita sea. Estaba tan feliz, tan malditamente feliz que salí brincando de mi habitación para encontrar a mi hermano en el sofá con un amigo, por primera vez en meses. Un amigo que no se sentía asqueado por el olor porque ya no estaba. Había pasado demasiado maldito tiempo. Me agaché para abrazarlo, guardando mis lágrimas para cuando su amigo se fuera. No quería avergonzarlo, no después de esto. La pesadilla había terminado, y cuando mamá regresó de su viaje esa noche, temblaba de alivio, sollozó, y celebramos yendo a uno de los restaurantes más elegantes de nuestra ciudad. Había pasado años desde que fuimos a uno de esos. El siguiente día pasó rápido. Debería haberlo apreciado más.
Y debería haber prestado más atención al comportamiento que mi hermano estaba mostrando. Lo atribuí a su nueva libertad y no pensé más en ello. Por supuesto, no estaría publicando esto si hubiera terminado con mi hermano sin olor y tuviéramos un final feliz. Me fui a la cama esa noche, esperando otro buen día con él, lista para pasar el resto de mi verano recuperando todo el tiempo que habíamos perdido durante la escuela. Mi mamá incluso canceló su trabajo para llevarnos al centro comercial. Realmente no compraríamos nada, pero era divertido estar allí y fingir que podíamos. La casa estaba mortalmente callada cuando desperté. Mamá debe haberse ido a hacer un mandado, pero algo no estaba bien. Nunca lo estaba, pero esa fue la mañana en que realmente lo noté y me estremecí al darme cuenta. Lo había ignorado, pero ahora me estaba mirando fijamente, lista para destruirme mientras caminaba por el pasillo y entraba al cuarto de mi hermano. Me golpeó como una bala a través de un cristal. Estaba destrozada, rota, al enfrentarme al hedor una vez más. Era como si tuviera mi nariz en el maldito y ardiente culo de Satanás, pegada allí sin salida. Sentí como mis ojos se llenaban de lágrimas y caían por mi mejilla. Desesperada, corrí hacia la cama de mi hermano y lo giré, solo para encontrarlo con los ojos abiertos y la boca ligeramente abierta. Su rostro estaba teñido de azul y lo revisé, solo para descubrir que su vía respiratoria estaba bloqueada. Se asfixió mientras yo dormía, pero eso no era lo que más me molestó. Era el crecimiento que le había subido por el cuello y lo había tomado desde adentro, viéndose exactamente como lo que había desenterrado unos días antes. Lo convirtió en algo que no era, y al movimiento de su mano, supe que algo más lo había tomado. Me miró, sus ojos vidriosos, y respiró hasta exhalar las esporas que habíamos visto días antes. Sentí mi garganta empezar a cerrarse y salí tropezando del cuarto, cerrando la puerta de golpe y retrocediendo. No puede estar pasando esto. Creo que comenzó a moverse, a levantarse y acercarse a la puerta. Que se joda. Corrí afuera, pero puse una tabla contra la perilla de la puerta para retrasarlo si se movía. No me quedé para averiguarlo. Mi mamá y yo nos hemos ido. Ella llegó a casa y me encontró temblando en el porche, me metió en el auto. No sabemos a dónde vamos, pero nunca vamos a regresar a esa casa. Al menos yo no, pero mamá podría querer regresar para ver por sí misma. Trataré de detenerla si lo hace, pero hay solo tanto que puedo hacer. No puedo hacer mucho más. Revisa tus armarios, revisa los armarios de tus hijos. Por el amor de Dios, come tu comida y no la pongas en algún lugar donde te olvides de ella. Acabo de regresar de la barbería y, para ser honesto, estoy medio asustado ahora mismo. Tengo que ir al trabajo en un par de horas y no he dormido nada. Todos aquí parecen dar buenos consejos sobre cosas raras como esta, así que espero que alguien pueda ayudarme a entender qué está pasando. Voy con el mismo barbero a cortarme el cabello una vez al mes o cada 2 meses. Nada fue inusual la última vez que fui en agosto, pero hoy, mientras trabajaba en la parte de atrás de mi cabeza, de repente se detuvo. Su cara en el espejo se veía desconcertada. Dijo. ¿Qué pasa, Nick? Las máquinas se atoraron con algo, dame un segundo. Cambiando a otro set de máquinas, empezó a trabajar de nuevo en la misma área. Casi de inmediato, las máquinas empezaron a hacer un sonido raro, como un zumbido y un clic, como si el motor pequeño chocara con algo. Es lo más raro. Dijo. Creo que hay algo en tu cabello. ¿Cómo qué? Un nudo. Un nudo no atoraría una máquina de cortar cabello así. Debe ser algo más sólido que eso. ¿En serio? Me duché esta mañana, no había nada ahí. Dame un segundo. Agarró un peine y empezó a revisar mi cabello, justo alrededor de la zona blanda debajo del cráneo, en la parte trasera de mi cabeza. Hay como un pedazo de plástico aquí. Dijo después de un momento. Negro. Parece un pedazo de alambre, debe estar enredado en tu cabello. Aguanta, esto podría doler un poco. Hubo un pequeño tirón, e inmediatamente sentí una explosión de dolor en mi cabeza.
Fue como si una broca enorme estuviera perforando la parte trasera de mi cráneo, y vi un destello de luz blanca. Grité y me aparté de él. Jesucristo, Nick. ¿Qué diablos me hiciste? Él me miró, tan confundido y asustado como yo. No dijo nada. Nick. ¿Qué pasa? ¿Qué hiciste? Le pregunté otra vez. Él solo negó con la cabeza. Y luego. Ni siquiera sé qué pasó. Vi que movía la boca, pero lo que salió fue solo un montón de ruido incomprensible. Era como si alguien hubiera tomado todos los pedacitos de sonido que componen el habla humana, los hubiera programado en un teclado gigante y luego empezara a aporrear todas las teclas a la vez. Los sonidos ni siquiera coincidían con el movimiento de su boca, y seguía escuchándolos cuando claramente ya no estaba hablando. Mi corazón comenzó a latir rápidamente, y luego escuché un fuerte chillido y sentí otra vez el mismo golpe de dolor en mi cabeza. Cerré los ojos y presioné mis manos contra las sienes. Por lo que estás diciendo, quizás deberías sentarte. Volví a mirar. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Le pregunté al barbero. El dolor me hacía sentir que iba a vomitar. Nick parecía aliviado. Oh, gracias a Dios, chico, me asustaste muchísimo. ¿Qué pasó? Te levantaste y empezaste a hablar de una forma que no pude entender. Dijo. No sonaba como ningún idioma que haya escuchado. Me sentí mareado. Me senté de nuevo y traté de recuperar el aliento. Después de un momento, le pedí a Nick que, con mucho cuidado, intentara despejar el área alrededor de lo que fuera que había encontrado en mi cabeza. Tomó un pequeño par de tijeras y empezó a trabajar. Después de unos minutos, sostuvo un espejo para mostrarme el área en la que había estado trabajando. Había un círculo casi calvo alrededor de un pequeño tramo de alambre delgado y negro. No podía medir más de un par de centímetros de largo y parecía salir de mi piel como un mechón de cabello común. No había nada en la piel alrededor del alambre, ni cicatrices ni marcas que indicaran cómo llegó allí. Era flexible cuando lo tocaba, aunque no me atreví a tirar de él de nuevo. El extremo no estaba deshilachado ni nada. De hecho, parecía como si hubiera sido cortado con unos alicates. ¿Pero qué demonios? Nick seguía repitiendo una y otra vez. Así es como estoy ahora. Me fui a casa inmediatamente después, y he estado despierto toda la noche buscando cosas en internet, pero no encuentro ningún otro caso de algo como esto. No tengo ni la más mínima idea de qué está pasando, cómo, por qué, o quién podría haber hecho esto en primer lugar. No soy una persona importante ni interesante. Y no sé qué hacer ahora. Creo que necesito dormir. Desde que salí de la barbería de Nick, sigo teniendo estos extraños destellos vagos de, no sé qué. Es como cuando tienes un sueño que no recuerdas bien, pero luego algunas cosas empiezan a parecer familiares, como recuerdos falsos que realmente no existen. No puedo explicarlo bien, pero todo se siente raro de alguna manera. A veces siento que estoy a punto de recordar algo, pero cuando me concentro, simplemente se desvanece. Sea lo que sea, se siente muy mal. Fui al médico poco después. La doctora Fowler ha sido nuestra médica de cabecera desde que era niño, y confío mucho en ella, así que preferí verla a ella en lugar de ir a la sala de emergencias. Siempre ha tenido una disposición muy tranquila, sin importar las enfermedades raras o asquerosas que yo o mis hermanos hayamos contraído a lo largo de los años. No hace falta decir que su reacción no me calmó en absoluto. Te seré sincera. Dijo mientras inspeccionaba el alambre por primera vez. No estoy muy segura de con qué estamos lidiando aquí. ¿Nunca habías visto algo así antes? No estoy ni segura de qué es esto, chico. Estaba examinando el área donde el alambre sobresalía de mi piel con un antiguo instrumento de aumento. ¿Dices que lo notaste por primera vez ayer? Sí, ¿por qué? ¿Estás seguro de que no pudo haber estado allí por más de 2 meses? Bueno, esa fue la última vez que me corté el cabello, pero supongo que pudo haber estado ahí más tiempo. Quizás Nick simplemente no lo vio la última vez. ¿Por qué preguntas? Tendré que hacer una tomografía computarizada. Espera aquí mientras hablo con... Doctora, por favor, ¿me puede decir qué está pasando?
Se sentó en una silla frente a mí y me miró directamente a los ojos. No, no puedo. Escribió algo en su tabla. Porque realmente no sé. Según lo que me dijiste, el alambre probablemente está conectado a algo profundo, y quiero decir muy profundo, dentro de tu cabeza. Y según lo que veo, no hay anormalidades en tu piel, ni tejido cicatricial, nada. No hay forma de que alguien haya podido ponerlo ahí en los últimos 2 meses, especialmente sin que te dieras cuenta. O sin tu cooperación. No supe qué decir ante eso. Ella me entregó la nota en la que había estado escribiendo. Haremos la tomografía computarizada. Dijo. Y en cuanto tenga los resultados, te llamaré enseguida. Mientras tanto, ve a la farmacia y toma estos medicamentos para ayudarte a relajarte. Nos hicieron las tomografías más tarde esa tarde. Recogí los medicamentos que me había recetado de camino a casa y pasé el resto de la tarde tratando de descansar. Después de unas pastillas, finalmente logré relajarme un poco, con la seguridad de que alguien en quien confiaba estaba pendiente de mí. Debía haberme quedado dormido con la televisión encendida, porque me desperté bien pasada la medianoche esa misma noche. La televisión estaba transmitiendo un programa que no había visto antes. La cámara mostraba a un hombre mayor sentado frente a una mesa en lo que parecía una mezcla entre un laboratorio científico y una especie de sala de interrogación. El hombre estaba escribiendo en un portapapeles. Estaba a punto de apagarla cuando noté algo extraño. Mientras el hombre escribía, parecía haber una voz hablando, pero las palabras estaban todas distorsionadas. Me tomó un segundo, pero cuando lo entendí, me senté derecho de golpe. Quienquiera que estuviera hablando estaba haciendo exactamente el mismo sonido que escuché de Nick después de que tiró del alambre. El hombre mayor miró hacia la cámara cuando la voz dejó de hablar. Miró directamente a la cámara y dijo. Bien, entonces. ¿Entiende que todo lo que vea y escuche durante el procedimiento no puede ser revelado a nadie? Luego siguieron más ruidos distorsionados, y me di cuenta de que quien hacía esos sonidos estaba hablando desde el punto de vista de la cámara. ¿Y está seguro de que está de acuerdo con eso? Más ruidos. El hombre mayor asintió lentamente, terminó de escribir y se levantó. De acuerdo, entonces sígame, señor. No escuché el nombre, porque en ese momento escuché el mismo chillido fuerte y sentí el mismo dolor cegador que cuando Nick tiró del alambre en la barbería. Grité y me agarré la cabeza de nuevo, cayendo del sofá en espasmos. El dolor duró más esta vez que antes, y a través de él, apenas pude escuchar otro sonido. Después de un momento, lo reconocí. Era mi teléfono, que había comenzado a sonar en la mesa al otro lado de la habitación. Me arrastré hasta él, con la cabeza todavía sintiéndose como si estuviera siendo perforada. Presioné el botón de contestar sin verificar quién llamaba, esperando que quien fuera pudiera enviar ayuda. ¿Hola? Me di cuenta de que estaba gritando. No hubo respuesta. ¿Hola? Por favor, necesito ayuda, ¿puede? Sí, me temo que sí la necesitas. ¿Qué? Hola. ¿Quién habla? Mi nombre es Warren. Me temo que necesitas mucha ayuda, de hecho. ¿Qué? El dolor estaba disminuyendo un poco. ¿Quién eres? Ve a la calle 81 y Hamilton, edificio en la esquina sureste. Habitación 202. Tan pronto como puedas, por favor. No tenemos mucho tiempo. La línea se cortó. Revisé el historial de llamadas. No había ningún registro de una llamada, entrante o saliente, desde que llamé a mi doctora más temprano ese día. Me desplomé en el suelo, temblando de una mezcla de dolor, miedo y confusión. Pasé los siguientes días en un estado de paranoia total. Nunca volví a ver el programa, o lo que sea que apareció en mi televisor, pero de todos modos estaba demasiado aterrado para encenderlo. Eventualmente regresé al trabajo, pero, aparte de la pregunta ocasional sobre esa gorra tonta que siempre usas, para cubrir el alambre, todo era normal. Después de 4 días de nervios destrozados, recibí un mensaje de la recepcionista de mi doctora, pidiéndome que fuera a la consulta para conocer los resultados de la tomografía. Tome asiento. Me dijo la recepcionista cuando llegué a la cita. La doctora Lee lo atenderá en breve. ¿La doctora quién? Pregunté, un poco sorprendido.
¿Dónde está la doctora Fowler? Pensé que la vería a ella. Me temo que hoy no está disponible. Me dijo la recepcionista con una sonrisa. ¿De qué estás hablando? ¿Dónde está? Me temo que ella. Antes de que pudiera continuar, la doctora leí que entró. Me sonrió y dijo algo, pero no escuché. Me di la vuelta y salí corriendo en cuanto lo vi. Era el mismo hombre mayor que había visto en mi televisor unas noches antes. Sinceramente, no sé qué hacer ahora. He intentado llamar a mi doctora normal en su celular, hemos tenido su número personal por años, era buena amiga de mi padre, pero no obtengo respuesta. Necesito saber qué demonios me está pasando, y me estoy quedando sin opciones. Sigo viendo personas rondando fuera de mi edificio y siento que me están vigilando, pero no puedo decir si estoy enloqueciendo o no. Esa sensación que describí antes, como cuando acabas de despertar de un sueño y todo está al borde de tu memoria, es ahora más fuerte. A veces, cuando hablo, las palabras parecen salir como un galimatías, pero nadie más parece notarlo. A veces, solo quiero tomar un par de alicates y arrancarme el alambre de la cabeza como si fuera un diente podrido. A veces, despierto y mi almohada está mojada, como si hubiera estado llorando toda la noche. ¿Qué hago? Por favor, alguien, por favor, ayúdeme.